Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. Bueno, como ha dicho mi compañero, vamos a el título de nuestro webinar, del webinar de día de hoy, es el impacto de la crisis actual del coronavirus en la cuenta de resultados de las compañías de seguros. Esta, este webinar pues, durará en torno a los 40-45 minutos y luego pues abriremos un pequeño turno de preguntas de unos 5 o 10 minutos para que, bueno, os animo a todos a participar, a formular las preguntas. Os animo no solo a preguntas de la crisis de lo que vamos a hablar hoy, sino que en otros webinars que hemos impartido, otros compañeros han preguntado temas relacionados con las compañías de seguros. Por lo tanto, si tenéis dudas de lo que vamos a ver hoy, por supuesto, las responderemos, pero también si tenéis otro tipo de dudas relacionadas con el sector asegurador, las compañías de seguros, pues también estaré encantado de responderlas. El webinar del día de hoy vamos a introducir un poco dónde situaremos esta temática, porque es una temática tremendamente interesante. Vamos a hablar, una vez la introduzcamos y cuáles son los desafíos que las compañías de seguros se van a encontrar en los próximos meses, en los próximos tiempos, lo cual se van a encontrar con muchos desafíos. Uno de ellos es ver el impacto, y de hecho lo vamos a analizar hoy detenidamente, en la cuenta de resultados de nuestra pandemia. Hablaremos, antes de ver los impactos en los márgenes técnicos, en la cuenta de resultados, explicaremos de qué se compone, un poco teórico, intentaré que sea lo más breve posible, porque para no aburrir, porque al final es una parte, es un poco teórico, pero en el punto 2 hablaremos de los conceptos que forman una cuenta de resultados de cualquier compañía de seguros. En el punto 3, ahí es donde analizaremos los posibles impactos o los impactos esperados en la cuenta de resultados a través de los famosos los márgenes técnicos que se observan en una compañía de seguros. En el último punto, pues punto 4, concluiremos y abriremos por un último punto de question and answer el turno de preguntas que os he comentado. ¿Dónde situamos el contexto actual? Las compañías de seguros, desde hace varios años, se encuentran inmersas en una serie de desafíos espectaculares. Es cierto que la pandemia ha acelerado algunos cambios y ha acelerado o ha empeorado algunos desafíos que teníamos hasta el momento. Estos desafíos que tenían las compañías de seguros, sobre todo en Europa, era que las tasas los tipos de interés estaban eran muy bajos, estaban en torno al cero. De hecho, hoy en la actualidad, en Europa, los tipos de interés son negativos para gran parte de los años. Por lo tanto, esto es uno de los grandes desafíos, los bajos tipos de interés, lo cual es complicado para las compañías que gestionan ahorro, invertir en productos atractivos para los clientes, porque si el tipo de interés es negativo, pues los productos no son atractivos para el cliente. Por lo tanto, eso es uno de los grandes desafíos en los cuales muchas compañías están inmersas y sobre todo en Europa. Hasta antes de la pandemia, hasta hace un año, tenía uno de los grandes desafíos también que tenían las compañías de seguros de ahorro, era el incremento continuado de la longevidad. Es decir, cada vez la gente vive más tiempo. Que no digo que vivan mejor, eso es otro debate. Y seguro que daría para un webinar entero o dos webinars. Lo que sí que era evidente y se demostraba en datos empíricos es que había un incremento de la longevidad. Cada vez la gente vivía más. Esto es cierto que a través de la pandemia desconocemos, hay algunos estudios ya preliminares que vienen a decir que hasta dentro de 5, 10 años
no tendremos las mismas mejoras de esperanzas de vida que teníamos hasta antes de la pandemia. Pero bueno, esos son estudios que yo personalmente desconfío, no tengo gran seguridad que vayan a ocurrir. En la actualidad no se sabe el impacto en términos de incremento de la longevidad. No se sabe si vamos a seguir ganando años de esperanza de vida. No se sabe, ¿no? Hasta el momento sí, ahora parece ser que se ha detenido. Veremos en los próximos tiempos. Sin lugar a dudas, nuestro tema de la clase del webinar de hoy es que se va a observar una reducción de los márgenes, una reducción de los beneficios en las cuentas de resultados. Lógicamente, es indudable de que las compañías de seguro, pues a priori, en el 2021 y adelante van a verse reducidos sus márgenes. Es cierto que en el año 2020 las compañías de seguros, en general, hay siempre excepciones, pero en general las compañías de seguros ganaron más dinero, muchas de ellos hicieron récord de beneficios, porque, bueno, como bien sabéis, nos confinaron a cada uno de nosotros en nuestros países y por lo tanto no pudimos sacar el coche, no podíamos conducir, por lo tanto había menos accidentes y al haber menos accidentes las compañías se gastaban menos dinero y la prima, es decir, el ingreso, ya había sido cobrado. Por lo tanto, habían ingresado un dinero importante, pero no tenían que pagar porque los coches no circulaban. Eso en el año 2020. Ha habido compañías con récord histórico de beneficio, pero la situación de 2021 y previsiblemente 2021-2022 es distinta. Vamos a verlo, va a haber desde mi punto de vista, una guerra de precios. Y delante de ellos, no me parecía tremendamente importante remarcarlo, es que estamos inmersos, todas las compañías, en un proceso de digitalización. Y este proceso de digitalización, la pandemia lo ha acelerado. Claramente, cuando el cliente no puede salir de casa y tiene la necesidad de contratar un seguro, por ejemplo, de hogar o un seguro de salud o cualquier tipo de seguro, si no puede salir de casa, lo va a hacer a través de Internet, a través del canal directo, el canal de Internet. Por lo tanto, muchas compañías no estaban preparadas para este desafío. Antes de la pandemia estaban en procesos de digitalización, pero muchas no tenían implementado parte de esa digitalización. Pues han tenido que correr a la fuerza por la pandemia y porque, claro, el cliente ya no podía desplazarse a la agencia, al corredor, al broker y hablar personalmente, cara a cara con él. Por lo tanto, estos son para mí los 4 grandes desafíos que estamos teniendo, algunos de dudable evolución, como puede ser el incremento de la longevidad. Nosotros en el webinar de hoy nos centraremos en la reducción de los márgenes en la cuenta de resultados. A modo resumen, y tampoco me quiero expandir mucho, veremos cada uno de ellos un poco con más detalle. Estos son los conceptos para calcular el beneficio de una compañía de seguros. Y son conceptos, o sea, para que lo entendáis, es igual de simple, igual de fácil que vosotros podéis tener en vuestra casa. Vosotros, en vuestras familias, tenéis unos ingresos por salarios y luego tenéis una serie de gastos, hipoteca, coche, estudios, seguro de salud, seguros, comida, viajes, seguro, funcionan exactamente igual. Esta es la cuenta de resultados que, insisto, vamos a ver detenidamente. Arrancaríamos con los ingresos de primas y a partir de ahí prácticamente o casi todo tiene, como veis, signo negativo. Lo que son el igual son operaciones. Por ejemplo, las primas menos la siniestralidad, pues el importe que queda es lo que denominamos saldo técnico bruto.
Si le quitamos el reaseguro, que ahora hablaremos de él, veremos exactamente qué es eso, pues tendremos el saldo técnico neto. Los de explotación, veis que también son en sí. Y le sumo un hipotético resultado financiero, es decir, le sumo cuánto dinero gano en inversiones, que también lo veremos. Son deducciones, son para nosotros gastos. Y, por supuesto, es decir, le sumaría el resultado financiero y llegaría al resultado antes de impuestos, y luego cada país tiene un sistema impositivo y tendrá, bueno, que pagar impuestos, y lo que se queda es el resultado después de impuestos. Y luego ya este resultado después de impuestos, pues dependerá un poco de la compañía si lo distribuye en forma de dividendos o si lo utiliza para comprar pues, nuevos edificios o para realizar distintas inversiones. ¿Vale? Ahí, en esa última parte, si lo divide, si lo reparte en forma de dividendos o no, ahí no he entrado, ¿no? Porque ahí ya sí que es una decisión a nivel compañía de seguros. Pues vamos ya un poco más detenidamente cada uno de estos conceptos, porque es cierto que son teóricos, pero son súper importantes. ¿Qué es la prima? Como bien sabéis, la prima es el ingreso que el asegurado tiene un riesgo, por ejemplo, que se le incendiie la casa, que tenga un accidente de coche, que tenga una enfermedad. Tiene un riesgo que él, el coste de que ocurra ese riesgo no lo permite volverla a condicionar. Pues pago una pequeña prima el riesgo lo aseguradora números, lo que hace es establecer primas que son individualizadas, suelen ser individualizadas para cada asegurado, ¿no? Entonces, el ingreso de las compañías de seguro. Algunos temas a considerar cuando estamos hablando de primas es que hay primas, ¿no? Por ejemplo, hay operaciones que se emiten, es decir, se crean, y de repente, esto ocurre diariamente, el asegurado, el cliente dice, ostras, que yo no quería el seguro, ya no lo quiero, y bueno, te anulan. Por lo tanto, son primas que se emiten y es decir, hay que quitar o hay que detraer aquellas pólizas que se emiten y se porque claro, ya no percibo ese ingreso. Otro tema importante es que, como bien sabéis, las compañías, las primas son tanto las que de nueva producción, los clientes que vienen nuevos por primera vez a nosotros como compañía, pero también aquellos clientes que renuevan nuestra póliza, por ejemplo, el seguro de coches, el de hogar. Es habitual que la duración del seguro tenga una duración anual. Por lo tanto, también son ingresos para mí a mis clientes que renueven anualmente el seguro. Luego hay un tema desde el punto de vista contable, no me quiero meter ahí, pero seguro que hay alguien escuchándonos que es contable, y por eso quería yo siempre incluir esta coletilla, es decir, que la prima adquirida, ya hablamos hay distintos tipos de primas, pero bueno, la prima adquirida tiene en cuenta la variación de las provisiones, mientras que la prima emitida no, ¿vale? Es decir, se utilizaría en este caso un tipo de prima, pero para nosotros, para nuestro webinar, asumimos que es cualquier ingreso que nosotros cobramos.
Desde el punto de vista de siniestralidad es cualquier prestación que la compañía de seguros paga a sus asegurados. Y esta siniestralidad, que como veis va en signo negativo, es un gasto, es como vosotros pudierais tener vuestra hipoteca, vuestro seguro de vuestro letra o hipoteca del coche o cualquier gasto va en signo negativo. Y aquí hay que diferenciar desde el punto de vista de dos tipologías. Por un lado, productos de seguros de ahorro, productos de ahorro vida y por otro lado productos de vida riesgo y de no vida. En aquellos productos de vida ahorro, las prestaciones son aquellos capitales o rentas que yo les estoy pagando a mis asegurados. Por ejemplo, un asegurado me dio, me lo invento, 300.000 euros el año pasado a cambio de que yo le pague una renta vitalicia de 1.000 euros todos los meses, ¿no? Entonces, esos 1.000 euros, esa renta que yo le pago, para mí es una prestación y por lo tanto se determina o se incluye en el apartado de siniestralidad. Es decir, la siniestralidad no tiene por qué ser que tengas un accidente, no. Tú me pagaste 300.000 euros a cambio de que yo, mientras vivas, te pague 1.000 euros. Todos estos datos, lógicamente, tendrían que tener un componente actuarial y que sean, desde el punto de vista actuarialmente iguales. Pero, bueno, es para que lo entendáis. Por lo tanto, esta parte también hay que tenerla en cuenta en forma de renta. O, por ejemplo, si un cliente me dijo, toma 300.000 euros para que inviertas en los famosos, por ejemplo, Unilink. Y al año siguiente me dice el cliente, ostras, pues que me ha surgido un problema y necesito el dinero. Entonces el cliente lo rescata. Pues esto también sería siniestralidad. Luego la siniestralidad que yo creo que todo el mundo conocéis y es más común es la siniestralidad de los productos de vida riesgo o de no vida. Por ejemplo, tienes un accidente y el coche cuesta 8.000 dólares de reparar. Pues bueno, para la aseguradora eso es una siniestralidad. Pues desgraciadamente fallece el asegurado y en caso de fallecer la aseguradora pagaría 150 dólares. Esto es siniestralidad. Desde el punto de vista de reaseguro, al principio cuesta mucho entender qué es el reaseguro. Ahora, la manera más fácil de entenderlo es una aseguradora para una compañía de seguros. Por ejemplo, imagínate que viene un futbolista muy importante y quiere contratar en mi compañía un seguro de vida, que en caso de que fallezca le voy a pagar, me lo invento, 10 millones de dólares, porque su vida vale mucho, o una estrella de televisión vale mucho dinero, y yo, en caso de que fallezca, le voy a pagar 10 millones de dólares. Imaginaros vosotros si, desgraciadamente, esta persona fallece. Como compañía de seguros, yo tengo que asumir 10 millones de dólares. Como yo no quiero, lo que hago es, yo tengo ese riesgo, asumo los 10 millones, pero yo luego los vuelvo a asegurar y le doy parte de esos 10 millones, se los doy a otra compañía. Por ejemplo, yo los 5 millones y otra compañía 5 millones. O bien puedo hacer un coaseguro, que es un poco ya más complicado, que es yo 2 millones, otra compañía 1, otra compañía 3 y así los 10 millones. Lógicamente, igual que nos repartimos en caso de fallecimiento la siniestralidad, repartiremos la prima. Si este futbolista paga 100.000 dólares de prima, pues yo de esos 100.000 dólares me tocarán 3.000, 4.000 o los que sean, ¿no? Entonces, claro, eso, la reaseguradora, el reaseguro, para mí, como yo le tengo que pagar una prima a la otra compañía, por eso veis que pone parte reasegurada, las primas van en signo negativo, porque yo le pago la prima a otra reaseguradora. Si hay un siniestro, la reaseguradora me paga a mí
¿Para qué? Para yo luego pagárselo al cliente. Entonces la parte de siniestralidad de prestaciones va en signo positivo. Es un poco lioso porque esos dos conceptos que estamos viendo de parte reasegurada los acabamos de ver en signo contrario, pero no. La parte que yo reaseguro, las primas son en negativo y las prestaciones son en positivo. Vamos continuando con nuestra cuenta de resultados. Recordad que tenéis una parte que es gastos comerciales, gastos en nuestra red de alguien tiene que vender los seguros. Hay algunos que se venden por internet, pero tradicionalmente, sobre todo a nivel en Europa, también en Latinoamérica, tradicionalmente se han vendido los seguros a través de agencias, brokers, corredores, grandes brokers. Entonces, estos son personas que lógicamente perciben una comisión y por lo tanto que se denomina gastos comerciales o gastos de distribución. Bueno, cada compañía lo llama de una manera. Pero básicamente se refiere a eso, a la comisión que se le paga por vender una póliza. Y normalmente la comisión depende del producto. Hay productos, por ejemplo, que tienen menos comisión, como son seguros de coches, puede estar en torno al 15-20%, pero hay compañías de seguros que tienen, hay tipologías de seguros, como por ejemplo seguro de salud o seguro de hogar, donde la comisión es más alta. Yo he visto comisiones hasta el del 70%, lo cual es un poco, este campo es un campo importante en nuestra cuenta de resultados. Luego están los gastos de explotación. Una compañía de seguros tiene trabajadores, los cuales hay que pagarle un salario y aparte del salario hay que pagarle los impuestos. En España hay que pagar alquileres, hay que pagar impresoras, ordenadores, hay que pagar todo este tipo de cosas irían en gastos de explotación. Para que os hagáis una idea, los gastos comerciales, más o menos, depende del ramo, están en torno, los comerciales, en torno entre un 18 y un 25% de la cuenta de resultados, y los gastos de explotación, esto sí depende bastante de las compañías de seguros, pues suelen estar en torno a un 6, un 10, un 12, hay alguna compañía con un 14%, lo cual con los dos conceptos estamos hablando de un 30-40% de la prima se iría por estos dos conceptos. Continuamos avanzando, ya estamos ya terminando la parte pues, más teórica y en breves nos pondremos a que es interesante y más práctica. Todas las compañías de seguros perciben unas primas y algunas de ellas, por ejemplo, sobre todo las compañías de seguros que tienen productos de ahorro, productos donde es importante la inversión de esos productos, aquellas compañías donde reciben grandes cantidades de dinero, esas cantidades de dinero las tienen que, lo lógico es comprar activos, bonos, letras, obligaciones, acciones, es comprar activos lógicamente de distinto riesgo, unos con más riesgo, otros con menos riesgo, donde invertir y conseguir una rentabilidad. Luego lo veremos en algún ejemplo, pero claro, estas rentabilidades, estos activos, cada vez por el exceso de liquidez que tienen las grandes economías mundiales, también en Europa, donde estamos inmersos ahora en un montón de liquidez, esto ha ocasionado una bajada importante de los tipos de interés. De hecho, hay, por ejemplo, activos financieros en Europa en los cuales a 10 años el tipo de interés es negativo. Pagas 1.000 euros o pagas 1.010 por algo que dentro de 5 años te va a dar 1.000 euros. Un poco cuesta de verlo, sobre todo cuando se explica por primera vez que tú pagas 1.010 por algo que vale 1.000 euros. Pues sí, está ocurriendo en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que este resultado financiero actualmente es positivo, es decir, se gana dinero, pero no por la situación actual, sino por los activos que compraste hace muchos años. Aún siguen habiendo cuentas de
la parte de resultado financiero positivo, pero no es por la situación actual, sino porque compraste un bono o una obligación en el año 2002 y al 4%, y esa obligación aún te está pagando cupones anuales. Y luego, lo último, por cierto, perdonar, el resultado financiero iría en signo positivo porque es un mayor ingreso, siempre y cuando no se pierda dinero, porque la situación actual puede darse el caso, y luego los impuestos pues irían lógicamente en signo negativo. Antes de pasar a la parte de más práctica, quisiera indicar algunos puntos porque claro, no se han tenido en cuenta. Tanto en esta descripción, tanto todo lo que hemos visto, no hemos incluido, ahí faltaría una parte de variación de provisiones técnicas. Lo que pasa es que esta variación de provisiones técnicas en la compañía de seguros es constante, es decir, ni gana ni pierde mucho volumen de negocio, prácticamente es cero. Y no solo eso, que esto es un término muy contable y tampoco me he considerado oportuno incluirlo. Por eso tampoco hemos explicado la diferencia entre prima adquirida, prima emitida, es decir, no he querido entrar en ese debate porque eran cantidades muy pequeñas y no aportaban mucho a nuestro webinar. Tampoco hay una parte de reaseguro, es decir, si tú seleccionas bien tus riesgos y el reaseguro gana dinero, parte de ese dinero que gana el reaseguro te lo da a ti como compañía de seguros vía participación en beneficios. Es decir, oye, tú has seleccionado como compañía de seguros muy bien los riesgos, yo como reaseguradora no he tenido que pagar tanto y por lo tanto termina el año, has tenido un buen comportamiento como cliente, es decir, como compañía de seguros, has tenido una buena selección de riesgos y por lo tanto te doy una participación en beneficios. Como eso es, como suele ser bastante volátil en aquellas compañías pequeñas, no tan volátil en aquellas compañías grandes y diverge mucho de una compañía a otra, y porque son acuerdos entre la compañía y la compañía de reaseguradora, no he querido incluirla, ¿vale? Pero si fuéramos puristas, si intentáramos pues, hacerla bien, tendríamos que incluir una partida de participación en beneficios. Muy bien, y ahora ya sí, vamos a ver desde el punto de vista más práctico cómo afecta la situación actual de pandemia a los márgenes técnicos de la cuenta de resultados. He partido de una hipotética cuenta de resultados, la he puesto en euros, he puesto 100, podrían ser 100.000, podrían ser 100 millones, podrían ser, bueno, cualquier cantidad. Los datos me los he inventado, pero en términos porcentuales son bastante parecidos a los de la realidad. Es cierto que depende un poco del ramo. Por ejemplo, yo aquí he puesto de que siniestralidad 40%. Por ejemplo, si estamos en un ramo de hogar, podemos tener situaciones de siniestralidad de un 70%. Si estamos en autos, en coches, de un 60%. Si estamos en vida riesgo, de un 30%. Claro, depende un poco del sector. He puesto un 40, pues bueno, una especie de media. Y a partir de ahí igual, ¿no? He puesto 100 de prima, de los cuales 40 irían a siniestralidad, 60 sería el margen técnico bruto, le quitaríamos 5 de reaseguro, que le pagamos al reasegurador por ceder esos riesgos o compartir con él los riesgos, nos quedarían de saldo técnico neto 55. Y a partir de ahí quitaríamos los gastos comerciales, un 25% de la prima, los gastos de explotación, pues sueldos y salarios, alquileres, 10. Resultado financiero, pues es supuesto que son 4 euros, tendríamos un resultado antes de impuestos de 24 euros, o 24.000 o 24 millones de euros. Y los impuestos, he puesto el tipo impositivo en España, que es el 25%. Luego cada compañía, o sea, cada país tendrá su tipo impositivo. Y nos han quedado 18 euros. Es decir, resumiendo y partiendo de este ejemplo, de cada 100 euros, 40 le pago a mis seguros, 5 le pago
a el reaseguro, 25 a mis mediadores o a mi red de comercialización, agentes, brokers, comerciales, 10% a mis empleados, a luz, y un 6% que pagan impuestos. Y decidir distribuirlo entre mis accionistas o realizar inversiones. Esto es un escenario base y a partir de este escenario saber qué nos vamos a encontrar. Por ejemplo, si estamos en un seguro de coches, el escenario que teníamos el año pasado, un escenario base de 100, un hipotético escenario, nos vamos a encontrar que las primas van a bajar. ¿Por qué van a bajar? Porque va a haber una guerra de precios. Todas las compañías van a bajar los precios de los seguros. ¿Por qué? Porque la siniestralidad, yo creo, y es mi opinión, va a seguir bajando. Es decir, las compañías en vez de pagar 40, pues van a pagar 35. ¿Esto por qué? Porque en gran parte de los países a nivel mundial siguen habiendo restricciones de movilidad. En España, a nivel europeo, Estados Unidos, Latinoamérica, en muchos países no te puedes mover de casa o en ciertas horas no puedes sacar el coche. Por lo tanto, yo pienso que va a bajar la siniestralidad, pero cuidado, mi opinión es que va a bajar más las primas que lo hace la siniestralidad. Por lo tanto, lo que le pasa al saldo técnico bruto es que va a bajar. ¿Pero por qué baja? Es cierto que baja la siniestralidad, pero solo baja 5, mientras que las primas van a bajar 20. El saldo técnico bruto va a bajar. Lógicamente, si tú como compañía ganas menos, al reasegurador le vas a pagar menos y le vas a exigir, le vas a decir, oye, yo estoy ganando menos dinero, tú también tendrás que ganar menos dinero. Por lo tanto, el reaseguro pasa de ganar 5 pues a pasar 4, ¿no? Luego tenemos, pues bueno, seguimos con un margen técnico neto más bajo que el escenario base. Los gastos comerciales van a bajar. Yo ya no voy a tener que pagar un 25, sino voy a pagar 20. ¿Por qué? Porque el porcentaje del 25% lo voy a hacer sobre 80, no sobre 100. Al hacerlo sobre 80, 25% de 80, pues son 20.000 o 20 millones. Los gastos de explotación, mis empleados van a ganar lo mismo. La luz, más o menos, voy a gastar la misma. Es cierto que con el teletrabajo, la luz, pues vas a tener que pagar más o menos los mismos. Por lo tanto, los gastos de explotación van a ver. Y el resultado financiero, mi opinión es que como se está inyectando muchísimo dinero a la sociedad, al inyectarse mucho dinero para que haya, para que se mueva la economía, aunque no se está moviendo como los gobiernos quisieran, los tipos de los van a seguir bajando y por lo tanto vamos a ganar menos dinero. Si hacemos el nuevo escenario, lo que vemos es que hay una reducción de, luego, bueno, los impuestos, pues lógicamente si ganamos menos, pagaremos menos impuestos y pasamos a un beneficio después, resultado después de impuestos, de un hipotético 18 a un hipotético 11. Es decir, mi opinión es que las cuentas de resultados de las compañías de coches o de ese ramo pueden disminuir su beneficio entre un 30, un 40 y un 50. Esto es un ejemplo, los datos me los he inventado, pero siempre desde el punto de vista, porque conozco las compañías de seguros, intentando que sea lo más realista posible. Esto es un escenario de una cuenta de resultados por la pandemia de autos. Vamos, permitirme que beba un poco. Vamos a ver qué sucederá en los seguros. Seguimos en los seguros de no vida y qué puede suceder en los seguros de industrial y de hogar. Pienso, hay algunos compañeros que discrepan de esta afirmación, pero yo pienso que las primas van a bajar. Algunos de ellos dicen que van a bajar, pero no mucho.
Yo pienso que un 20% seguro. Hay algunos que dicen un 5, un 10, que van a bajar, es más o menos la opinión de todos. Unos dicen más, otros dicen menos. Pero la siniestralidad no va a bajar, sino mi opinión es que va a subir. ¿Por qué? La gente está más tiempo en casa y por lo tanto usa más la casa, y al usar más cualquier objeto se rompe antes, ¿no? Es un poco a mayor uso, pues antes lo vas a tener que reparar. Y esto es lo que va a ocurrir, desde mi punto de vista va a subir la siniestralidad. Y fijaros, el saldo técnico que teníamos de 60 va a bajar hasta 25. ¿Por qué? Porque primas y va a subir la siniestralidad. Los dos efectos van en negativo para la compañía. Uno porque baja y el otro porque sube. El reaseguro, bueno, más o menos el mismo escenario anterior, por lo tanto, si gano menos primas, yo te voy a pagar menos a la reaseguradora. Los gastos comerciales, como hemos dicho antes, es el 25% en este ejemplo sobre los 80, por lo tanto también bajan. Los gastos de explotación no, a mis empleados les voy a pagar igual. Resultado financiero, pues hemos supuesto de 3, es decir, de un impacto. Y claro, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que tenemos un resultado antes de impuestos de -6. Tenemos una pérdida. Cuando tenemos una pérdida, nos reducimos los impuestos, es decir, voy a pagar menos 1,5 de impuestos. Es decir, mi pérdida sería de 4,5 mil euros, 45.000, 4 millones, es decir, muchas compañías de seguros de hogar y de industrial puede ser que pasen de un signo positivo a un signo negativo. Este puede ser un hipotético escenario. Sobre todo esto viene agravado por el incremento de la siniestralidad y la bajada de primas. Vamos con los seguros de ahorro. Mi opinión es que aquellas compañías que tengan todo focalizado en ahorro, la pandemia no les va a afectar tanto. En este ejemplo que yo he puesto, pues pasan de tener un resultado de 4 pues a un resultado de la mitad. Es cierto que baja la mitad, pero no van a tener un gran impacto. Esto hay que ir con mucho cuidado porque los resultados financieros cada vez van bajando más y por lo tanto no me extrañaría que en los próximos años prácticamente tuviéramos resultados financieros cercanos al cero. Vamos con los seguros. Aquí, perdonar, he puesto de autosalud, perdonar, es seguros de salud. Disculpar, el título es seguros de salud. Lo de autos, pues quería cambiarlo y al final no lo he cambiado y hay una errata. Mi opinión en los seguros de salud es el que estáis viendo en la situación actual. Van a subir las primas. Yo pienso que las van a subir un 10, un 5, un 10%. También va a subir la siniestralidad. Es decir, el saldo técnico que nos vamos a encontrar va a ser un saldo técnico un poquito peor, pero fijaros, un poquito peor porque es verdad que sube la siniestralidad, pero también las primas van a subir. Mi opinión es que va a subir más la siniestralidad de lo que lo van a hacer las primas. Algunos compañeros de profesión opinan que van a estar más o menos, es decir, si sube un 10 de primas, va a subir un 10 de siniestralidad. Bueno, más o menos el saldo técnico bruto parece ser que no se va a mover excesivamente. Claro, al tener más riesgo, los reaseguradores ahora van a querer más primas. Oye, pues yo en vez de 5, un poquito más porque es un poco más caro las primas. 6. Luego los gastos comerciales que siempre giran sobre la prima, sí, ahora ya es un 25%, pero ya no de 100, sino de 110. Por lo tanto, los gastos comerciales, nuestra red de comercialización va a ganar más dinero. Los sueldos y salarios no van a crecer significativamente y a partir de aquí, pues el resultado financiero, pues el mismo que teníamos, no parece ser que vaya a cambiar mucho y los resultados antes de impuestos va a bajar y también va a bajar el resultado después de impuestos. Va a bajar en torno, yo estimo, aproximadamente entre yo creo que entre un 30 y un 35%. ¿Pero por qué? Mi opinión es porque van a subir la siniestralidad más que las primas
y al subir las primas, que a priori podría parecer que es bueno, pero claro, como los gastos comerciales giran sobre las primas, también se va a incrementar esa partida. En conclusión, y estoy viendo ahora el tiempo, y concretamente estamos en 45 minutos, que hemos dicho entre 40 y 45, pues vamos a terminar prácticamente en tiempo. Antes de concluir, porque voy a concluir ahora, os invito a ir pensando preguntas que podamos debatir dentro de 3 o 4 minutos. Bueno, el webinar, un poco de resumen, hemos visto que las compañías de seguros, el sector asegurador, se enfrenta a una serie de desafíos, bajos tipos de interés, no se sabe cómo va a evolucionar la longevidad, nuestra esperanza de vida, hay que seguirlo de cerca, va a haber un impacto en los márgenes y de financieros, los márgenes de la cuenta de resultados, y también nos encontramos en un proceso de digitalización, en el cual la pandemia ha acelerado. El webinar de la clase de la tarde de hoy ha tenido como objetivo el estudio de la cuenta de resultados. Recordar que la cuenta de resultados no es más que con cualquier cuenta de resultados de nuestra casa, de nuestras familias, ingresos y unos gastos. Dentro de esos ingresos teníamos el principal, las primas, y también el resultado financiero, el resultado que nosotros, es decir, el dinero que nosotros conseguimos por invertir en activos. Y luego teníamos un montón de gastos. Teníamos un montón de gastos en concepto de siniestralidad que le pago a mis asegurados por transferirme el riesgo, y lógicamente ocurre el riesgo y yo les pago. También unos gastos comerciales a la gente que me vende los seguros, gastos de explotación a la gente que trabaja en mi empresa. También teníamos gastos de reaseguro. Parte del riesgo yo no lo asumo, lo cedo y lógicamente lo tengo que pagar. Y también hemos visto que hay impuestos y por lo tanto para nosotros también es una partida negativa. Posteriormente nos hemos centrado en decir, vale, esto es una cuenta de resultados, pero ¿cómo impacta esto? Es decir, la pandemia, ¿cómo va a impactar en esta cuenta de resultados? Pues hemos visto que en el ramo de coches, por una fuerte competencia entre las compañías, pues va a haber que se bajen los precios, y aunque haya una ligera reducción de la siniestralidad, la opinión general es que bajen el resultado después de impuestos. También le va a ocurrir lo mismo de manera más agresiva a hogar e industriales. ¿Por qué? Porque va a haber una bajada de las primas, pero sobre todo un incremento de la siniestralidad. Por el mayor uso, estamos más tiempo en casa y por lo tanto usamos más los aparatos electrónicos y seguro que ocasionaremos más siniestros. Hemos visto que desde el punto de vista del ahorro no va a tener un excesivo impacto, pero lógicamente se espera que los actuales tipos de interés negativos sigan bajando y por lo tanto sigan mermando los resultados financieros. Y por último, hemos visto que en el ramo de salud se espera tanto una subida de primas, porque la gente ahora se ha dado cuenta de que se ha dado cuenta de que necesita o puede necesitar un seguro de salud para cualquier urgencia. Por lo tanto, es cierto que se espera una subida de primas, pero creo que la siniestralidad, porque cada vez las personas hacen más uso y sobre todo con la pandemia, impacte en una mayor siniestralidad y por lo tanto se disminuya la cuenta de resultados. Muy bien, pues hasta aquí. La verdad es que en tiempo fantástico, porque estoy en el tiempo establecido. Y lo dicho, voy a abrir un turno de preguntas de unos 5 minutos, 5 o 10 minutos, y os animo enormemente a que formuléis todas las preguntas. Siempre, la verdad es que, ya os lo agradezco de antemano, siempre tengo un montón de preguntas y perdonadme por si no me da tiempo a responderlas todas, ¿no? Intento hacer una selección, pero si alguno realiza una pregunta y no se la he respondido, pues que no me lo tenga en cuenta por la
por la cantidad de ellas. Estoy intentando seleccionar. A ver. Nos pregunta Mario si nos puede comentar más sobre la evolución de los ingresos financieros. Sí, la evolución de los ingresos financieros dependen claramente de cómo evolucione la oferta y la demanda sobre los activos. Lo que han hecho los bancos centrales, sobre todo, por ejemplo, el Banco Central Europeo, es dotar de mucha liquidez a el sector tanto asegurador como el financiero. Eso cuando prácticamente lo que tienen son dinero así prácticamente están con tipos, por ejemplo, en Dinamarca están comercializando hipotecas de casa. Vas a contratar una hipoteca de casa y casi a tipo cero, es decir, todo lo que pagas es devolución de amortización, es decir, el término amortizativo coincide con la cuota de amortización. Eso está ocurriendo ahora en Dinamarca. Por lo tanto, ¿esto qué va a ocasionar? Que cada vez más el dinero sea menos valorado, porque hay mucho. Cuando una cosa es muy abundante, pues no se valora, ¿no? Si tú tienes mucho de algo, no lo valoras. Si tienes poco, lo valoras. Al tener mucho dinero los bancos para utilizar, pues prácticamente no lo valoran y el tipo de interés pues cae y ha caído hasta negativo. Por lo tanto, la evolución de los ingresos financieros va a ser esa, va a ser cada vez más, se va a ir erosionando y cada vez más va a tender a cero. Nos pregunta Sandra una pregunta súper interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el reaseguro y el coaseguro? El reaseguro es un acuerdo entre dos compañías. Por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes, imagínate que tenemos 10 millones, que viene una celebrity, una persona que quiere asegurar su vida por 10 millones de dólares, por ejemplo, y yo y tú, o sea, yo soy una compañía X y tú una reaseguradora Y, yo asumo 5 millones y tú asumes 5 millones. Eso es un contrato de reaseguro, un contrato entre dos aseguradoras. Lo que pasa es que una es aseguradora de la otra. El coaseguro es que yo, por ejemplo, asumo como compañía esos 10 millones y lo que hago es lanzar como una oferta a muchas compañías y decir, ¿quién quiere parte de este pastel, de estos 10 millones? Y de repente viene la reaseguradora Y, la reaseguradora Z, la reaseguradora A, la reaseguradora B, y cada una de ellas quiere una parte de esos 10 millones. Eso es un coaseguro, compartir el riesgo entre más de dos aseguradoras. ¿Vale? Laurent realiza una pregunta, la verdad es que el reaseguro ha cogido fuerza en nuestro webinar, nos pregunta sobre la fuerte alza del costo del reaseguro. Yo pienso que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Lauren, que efectivamente hay un incremento del coste del reaseguro en algunas partidas, en algunas, en otras no, porque hay menos siniestralidad, pero en otras, como por ejemplo en hogar o por ejemplo a lo mejor en salud, yo creo que en salud es uno de los ejemplos claros, es el mayor coste del reaseguro es debido a la mayor siniestralidad. Si incrementa la siniestralidad, seguro que incrementa el coste del reaseguro. Una última pregunta que estoy viendo, que me preguntan cómo ha impactado el coronavirus en los seguros de vida a riesgo. Pues es una grandísima pregunta porque, como sabéis, el coronavirus ha impactado a todas las edades, ya lo sabéis, pero las edades de, por ejemplo, 18 a 65 años no ha impactado tan fuertemente. Es cierto que, desgraciadamente, han fallecido personas con 50, con 40, con 30, pero lo habitual es que las personas que han fallecido son las de mayor edad.
los productos de vida riesgo solo se ofrecen a un rango de edades desde los 18 hasta los 65. Por lo tanto, a partir de los 65 ya no puedes contratar un producto de vida riesgo. Es decir, que en caso de que fallezca le pagaréis a los beneficiarios X. No, no, a partir de los 65 deja de tener validez ese seguro. Por lo tanto, en esa zona crítica de edades mayores de 65, las compañías de seguros, como no tienen seguros de esa tipología en ese rango de edades, pues no les ha afectado. ¿Vale? Estoy viendo que yo creo, a ver, bueno, ha habido una última, voy a hacer, vale, nos indican, Rubén, lo que pasa que nos ha indicado al principio, dice, el pago de comisiones al intermediario debe ser gasto o también debe disminuir el saldo técnico. Debe ser gasto, es un gasto y lo que sí que merma claramente es la cuenta de resultados, eso sí, pero es un gasto. La parte técnica estamos hablando, el saldo técnico se habla cuando hablamos de riesgo puro, sin tener en cuenta ni sueldos y salarios, sin tener en cuenta inversiones y sin tener en cuenta gastos comerciales. Cuando hablamos de saldo técnico, hablamos saldo de primas menos siniestralidad, menos riesgo puro. Y a partir de ahí se detraen los otros conceptos. Vale, muy bien, la verdad es que ha sido un turno de preguntas aproximadamente unos 10 minutos y yo creo que prácticamente he respondido todas. Yo creo que he respondido todas, incluso las que se han efectuado al inicio. Y bueno, concluimos el webinar. Aprovecho de nuevo para agradeceros enormemente haber estado al otro lado de la pantalla estos 55 minutos. Espero que os haya sido de utilidad y os animo, porque siempre hacemos webinar y, por ejemplo, creo que dentro de 3 semanas o un mes imparto otro webinar. Os animo enormemente a asistir. Desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos. Un saludo.